Hay pocas cosas en la vida que provoquen tanto miedo como el momento de la muerte. Es algo en lo que la mayoría de la gente no quiere pensar, y mucho menos hablar de ello, pero persiste en nuestros pensamientos, especialmente a medida que envejecemos. No podemos predecir con exactitud qué sucederá después de morir, y esa incertidumbre a menudo nos deja con una sensación de inquietud. Pero de vez en cuando aparece alguien que aporta calma a esa incertidumbre. Louise Hay fue una de esas voces excepcionales. Hablaba sobre la vida y la muerte de una manera sencilla, amable y profundamente humana. Sus palabras no prometían soluciones mágicas ni intentaban convencer a nadie de nada. En cambio, nos invitaban con delicadeza a ver la muerte no como un final, sino como una parte natural del camino. Para Louise, la muerte no era algo que temer, era una transición, un paso hacia algo más suave y libre. Creía que, al partir, nuestro espíritu continúa con ligereza y conciencia, liberado del peso del dolor físico y las cargas emocionales. Especialmente en la vejez, cuando el cuerpo a menudo se convierte en una fuente de incomodidad y limitación, esta idea puede ofrecer consuelo. Y nunca insistió en que la gente aceptara ciegamente sus opiniones. Simplemente las ofrecía con la mano abierta, animando a la reflexión en lugar de a la creencia. No era necesario aceptar de inmediato, solo había que estar dispuesto a escuchar. Esa apertura es lo que hacía que su mensaje fuera tan poderoso. Si tienes más de 60 años, o si alguien cercano los tiene, este tipo de mensaje puede ser más importante que nunca. Puede transformar la forma en que hablamos de la muerte con nuestros seres queridos. Puede suavizar la forma en que nos preparamos para nuestro último capítulo, no evitándolo, sino abordándolo con calma, curiosidad y amor. De eso se trata realmente esta conversación, no de religión ni de doctrina, sino de aprender a estar presentes ante algo que todos enfrentaremos algún día. Louise creía que al mirar la muerte con naturalidad, como el cambio de estaciones o el suave desvanecimiento de una canción, podíamos despojarnos del miedo que la rodea. Una vez describió la muerte como quitarse un abrigo grueso de invierno tras una larga y fría temporada. El cuerpo se cansa, duele, se ralentiza, pero nada de eso define quiénes somos. Bajo el envejecimiento y las dificultades se encuentra un yo que aún es completo y sabio. Louise no hablaba solo desde la teoría. Vivió una profunda pérdida, una enfermedad grave y años cuidando a otros en sus últimos momentos. Su paz no era imaginaria, sino ganada. A través de toda esa experiencia, llegó a ver la muerte como parte del mismo camino que la vida. Y ese camino continúa, incluso cuando ya no lo pisamos. Una parte central de su mensaje fue la sanación de las heridas emocionales antes de partir. Sentía que las cosas que no decimos, el dolor que cargamos, los rencores que albergamos, el amor que nunca expresamos, pueden pesar más que nuestros cuerpos. Así que, cuando hablaba de la muerte, en realidad nos recordaba cómo vivir mejor ahora. El perdón, la gratitud y el amor no son pequeños actos. Son herramientas poderosas que nos ayudan a afrontar el final con menos remordimientos y más gracia. Porque al final, dijo, no nos llevamos nada de nuestras posesiones, solo llevamos las lecciones que hemos aprendido y el amor que hemos compartido. Louise nunca fingió que la muerte fuera fácil. No edulcoró la vejez ni ignoró el hecho de que perder la independencia puede ser doloroso, pero demostró que incluso en esos momentos vulnerables podemos encontrar una fuerza serena. Una habitación tranquila no tiene por qué ser aterradora. También puede ser un espacio de reflexión, un lugar para reconectar con lo que más importa. Animó a las personas a no preguntarse, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Ese cambio de perspectiva puede traer una paz inesperada. Para ella, morir no era caer en la nada, era volver a casa. Esa imagen, un regreso a algo familiar y amoroso, no era una fantasía para ella.
Era una forma de aliviar el miedo que tan a menudo nubla el final. Creía que llegamos a un lugar donde todo cobra sentido, donde ya no sentimos dolor, donde seguimos creciendo y sintiéndonos de otra manera. Esa imagen, tan distinta de las imágenes basadas en el miedo que muchos recibimos de niños, puede cambiar por completo cómo pasamos nuestros últimos días. También comprendió que muchas personas, especialmente los adultos mayores, albergan miedos ocultos que rara vez expresan. Miedo a ser olvidados, miedo a morir solos, miedo a haber dejado cosas sin terminar. Luis nunca negó estos sentimientos. Simplemente nos recordó que no tienen por qué controlar nuestro último capítulo. Con una nueva perspectiva, esos miedos pueden suavizarse, y eso es algo que todos podemos ofrecernos mutuamente, ya sea que estemos enfrentando la muerte o cuidando a alguien que la enfrenta. Hay muchas cosas que podemos hacer que no tienen nada que ver con la medicina. Simplemente estar presente, verdaderamente presente, suele ser suficiente. Ella creía que cuando alguien está cerca del final, no siempre necesita palabras. A veces, una mano que lo sostiene lo dice todo. Un espacio tranquilo y apacible puede facilitar la transición, no solo para quien se va, sino también para quienes se quedan. Nos instó a no dejar que la culpa ni la ansiedad nos dominen durante ese tiempo. En cambio, podemos estar emocionalmente disponibles, honestos y abiertos, incluso si no sabemos qué decir. Ese tipo de presencia importa más de lo que creemos. Luis también habló de señales, pequeños momentos en los que sentimos la presencia de quienes hemos perdido, un aroma familiar, un sueño vívido, un recuerdo repentino que nos reconforta. Aunque algunos podrían verlo como imaginación, ella lo veía como una prueba más de que la vida no se detiene sin más. Creía que la conciencia es energía, y la energía no desaparece, se transforma. Esa idea, incluso en su forma más simple, puede aliviar el dolor del duelo. Nos ayuda a sentir que las personas que amamos siguen existiendo de alguna forma, siguen cerca, siguen siendo reales. Al transformar la muerte de un lugar de miedo a uno de comprensión, Luis dejó un legado que sigue ayudando a la gente hoy en día. Especialmente para los adultos mayores, sus palabras pueden brindar paz y claridad. Animó a todos a crear su propia manera de prepararse, no un ritual al que temer o evitar, sino un reconocimiento silencioso de que esto también forma parte de la vida. Habló de la muerte con la misma honestidad que usaba al hablar del amor, la enfermedad o el envejecimiento, y quizás por eso su voz es tan necesaria, porque nos recordó que no hay nada antinatural en el final. No se trata de fingir que no duele, se trata de reconocer que incluso en medio del dolor puede haber paz, incluso en el silencio puede haber significado, e incluso al soltar podríamos estar volviendo a algo mucho más familiar de lo que jamás imaginamos. Una de las cosas más importantes que siempre enfatizó fue el poder de nuestros pensamientos, cómo nuestra forma de pensar puede influir profundamente en cómo nos sentimos, especialmente cuando se trata de algo tan delicado como la muerte. Creía que cuando vemos el final de la vida con miedo, imaginando solo sufrimiento o vacío, naturalmente se convierte en algo aterrador. Pero si podemos cambiar nuestra mentalidad e imaginar algo más pacífico, más tolerante, podemos ayudar a nuestra alma a prepararse con más suavidad para la transición. Para ella, morir en paz era tan esencial como vivir con dignidad. Louise Hay solía hablar de la mente como un instrumento poderoso. Incluso cuando el cuerpo se deteriora, creía que la mente aún conserva la capacidad de generar calma y brindar alivio. Observó que un cambio de mentalidad podía aliviar el dolor físico y transformar la experiencia misma de morir. No se trataba de ignorar la realidad, sino de elegir cómo la vemos y cómo reaccionamos ante ella. Ese cambio de perspectiva, decía, podía hacer que todo fuera más ligero.
E incluso si nunca la has oído, algunas de estas ideas podrían resultarte familiares, porque en el fondo, muchos de nosotros buscamos en silencio una manera de afrontar lo desconocido con menos miedo. La gente suele evitar hablar de la muerte, aunque es algo que todos afrontaremos con el tiempo. La mayoría se pregunta qué ocurre cuando finalmente se nos cierran los ojos, pero pocos se atreven a hablar de ello abiertamente. Luis lo hizo, con delicadeza y sin dramatismo. No impuso creencias a nadie, simplemente ofreció una perspectiva más compasiva, una que no intentaba borrar el dolor de la despedida, pero que podía ayudar a suavizarlo. Y quizás eso es lo que muchas personas mayores realmente necesitan. No respuestas, sino una forma más reconfortante de ver lo que les espera. No una negación de la muerte, sino la oportunidad de prepararse para ella con más paz. A medida que envejecemos, es natural que nuestra mente regrese al pasado con más frecuencia. Luis creía que esto no era casualidad. A medida que se acerca el final de la vida, a menudo surge una profunda necesidad de dar sentido a todo lo vivido. Los recuerdos que resurgen no son solo nostalgia, sino parte de un proceso interno de comprensión. En esos momentos, muchas personas empiezan a ver el significado de las pequeñas cosas, una palabra amable, un error perdonado, una mano tendida. La vida se aclara en retrospectiva. También tenía una visión firme sobre cómo tratamos a las personas al final de sus vidas, especialmente en hospitales o residencias. Estos entornos a menudo pueden parecer estériles o desconectados, pero ella creía que podían llenarse de calidez si les inculcábamos compasión. Crear un espacio donde alguien se sienta verdaderamente visto y respetado, incluso en sus últimos días, puede marcar una enorme diferencia. No se trata de fingir que la vida fue perfecta, sino de reconocer que cada historia tiene valor. Y cuando las personas se sienten en paz con su pasado, el miedo a la muerte pierde parte de su poder. Una vez dijo que la energía que rodea a una persona en sus últimos días es profundamente importante. No se trata solo del moribundo, sino también de quienes lo cuidan, quienes se sientan a su lado, quienes hablan o guardan silencio con él. Incluso pequeños cambios en el entorno, un tono de voz más suave, una presencia más atenta, pueden cambiar la experiencia de morir. Puede que el dolor siga presente, pero se siente diferente cuando hay conexión en lugar de soledad. Para ella, la muerte no era cruel ni injusta. Era simplemente la continuación natural de la vida. Nos recordaba que envejecer, afrontar la enfermedad y, finalmente, fallecer forman parte del mismo ritmo. Lo que consideraba verdaderamente injusto era una vida vivida sin conciencia, sin gratitud o sin conexión. Sin importar la edad o la situación, animaba a volver al presente, a respirar profundamente, a escuchar, a sentir, a percatarse de la vida que aún continúa. Esto era especialmente significativo para quienes temían morir solos o sentirse olvidados. Creía que ser conscientes de nuestra mortalidad puede llevarnos a hacer cosas que hemos pospuesto durante demasiado tiempo, como acercarnos a alguien, pedir perdón o decir lo que hemos estado reprimiendo. Luis habló de lo que podría venir después de esta vida, pero no se centró en detalles ni creencias específicas. Lo que más le importaba no era a dónde vamos, sino la idea de que algo continúa. Esto por sí solo, decía, podía brindar consuelo, porque cuando estamos verdaderamente presentes, el miedo comienza a desvanecerse. En este espacio ocurren algunos de los momentos más hermosos: un abrazo largamente esperado, una palabra sincera, un último gesto de amor. A menudo hablaba de continuidad, no de forma religiosa ni dogmática, sino como una profunda convicción de que el amor no termina. Nuestros sentimientos, nuestros vínculos, la esencia de quienes somos, perduran de maneras que quizá no comprendamos del todo. No le importaba si ese próximo lugar era un reino, un cambio de conciencia o simplemente una forma de energía.
Lo que importaba era que las partes de nosotros que son reales y verdaderas no desaparecen sin más. Esta creencia ayudó a muchos a despedirse con menos miedo y más confianza. Luis nos mostró que es posible vivir el duelo sin desmoronarse, recordar sin aferrarse y continuar sin culpa. Honrar a un ser querido no se trata de vivir en el pasado, sino de darle sentido al presente. Quienes ven la muerte como una transición tienden a vivir el duelo de otra manera, no con menos amor, sino con más calma y una reflexión más profunda. Para ella, morir podía ser un acto de rendición, no una derrota. Y en los días y años siguientes, aún podemos acompañar a quienes hemos perdido, viviendo sus valores, repitiendo sus gestos o simplemente recordando su bondad. Esto es especialmente reconfortante para las personas mayores que han perdido a sus cónyuges, hermanos o amigos de toda la vida. La conexión puede cambiar, pero no termina, y ese conocimiento nos fortalece. Una vez comparó la muerte con terminar un largo viaje y prepararse para dormir. Creía que nada de lo que pasamos es en vano. Incluso el dolor, incluso el arrepentimiento, tiene sentido. Al partir, no nos llevamos posesiones, sino comprensión. Eso cambia cómo vivimos el tiempo que nos queda, cómo hablamos con la gente y cómo tratamos el silencio. Sobre todo, cambia cómo nos vemos a nosotros mismos, no como cuerpos que se desvanecen, sino como seres conscientes aún capaces de crecer, aprender y amar. Luis nunca se apresuró a hablar. Entendía que temas como este requieren tiempo para asimilarse. Cuando hablaba de la muerte, lo hacía con una calma que no infundía miedo, sino alivio, y ese cambio en nuestra perspectiva puede ayudar a alguien que se acerca al final de la vida a saborear cada mañana y a recibir cada noche con un poco más de paz. Cuando dejamos de temer a la muerte como una amenaza inminente, empezamos a verla como parte natural de la existencia, no algo que temer todos los días, sino algo que llegará en el momento oportuno. Luis también cuestionó la idea de que las personas mayores se convierten en una carga. Insistió en que cada persona tiene valor simplemente por estar aquí. No es necesario contribuir como lo define la sociedad para merecer respeto y atención. Incluso la presencia silenciosa de una persona mayor tiene significado. Sus historias, su sabiduría, su silenciosa fortaleza, todo importa profundamente. Y cuando alguien deja este mundo en paz, esa paz deja huella, influye en los demás. Este podría ser uno de los mayores legados que Luis nos dejó. No solo hablar de la muerte con honestidad, sino vivir hasta el último momento con propósito y gracia. Cada segundo de la vida tiene un propósito. Por eso vivió con sentido hasta el final. Enfrentó pérdidas, dolor y duelo, pero nunca abandonó su mensaje: elegir el amor, perdonar y creer en el poder del pensamiento. Cuando llegó su hora, falleció en paz en su hogar, rodeada de lo que más le importaba. Su ejemplo no pretende juzgarnos, sino recordarnos que podemos prepararnos para la muerte con más conciencia. No para controlarla, sino para afrontarla con dignidad. Y esa posibilidad está abierta a todos, por muy tarde que parezca. Si estás escuchando esto ahora, no se trata de persuadirte. Es simplemente ofrecer un espacio para la reflexión. Puedes estar de acuerdo con todo, o solo con una parte, y no hay problema. Lo importante es que hablemos de estas cosas. La muerte no debería ser un tema prohibido. Es parte de la vida y merece ser abordada con honestidad, planificación y calma. Luis creía que evitar hablar de la muerte solo profundiza el miedo. Pero hablar de ello con delicadeza y claridad es un acto de amor, especialmente para quienes ya sienten que su tiempo se agota. Si estos pensamientos han aportado un poco más de consuelo o claridad a quien la escucha, entonces el mensaje ya ha cumplido su función. Porque a veces, lo único que alguien necesita oír es que no está solo y que no pasa nada. Nos recordó que mientras seamos conscientes, hay espacio para crecer.
Hasta el último aliento, hay tiempo para el perdón, la comprensión y la sanación. Nunca es tarde para cambiar, para mejorar una relación o para dejar algo significativo. Ese mensaje tiene un profundo poder para cualquiera que sienta que sus días están contados. El final no llega cuando la vida se detiene, sino cuando ya no nos sentimos parte de ella, y eso puede ocurrir a cualquier edad. El último capítulo de la vida no tiene por qué ser el fin de la esperanza. Puede ser el comienzo de una comprensión más profunda. Si este mensaje te ha ayudado de alguna manera, considera compartirlo con alguien que te importa. A veces, un simple mensaje puede cambiarlo todo. Y recuerda, la sabiduría de Luis Hay no fue solo para quienes se acercan al final. Es para todos los que siguen aquí, aprendiendo, buscando el sentido. Que cada día se viva con conciencia, presencia y paz. El viaje continúa y está bien no tener todas las respuestas.